El IMSS está cada vez más estricto en la revisión de tu pensión, de tus periodos laborales. Y vamos a ver precisamente en qué situaciones, cuáles son las causas y qué es lo que puedes tú hacer para prevenir estas situaciones que cada vez son más frecuentes, las consecuencias negativas que puede tener, pues el que no se esté cotizando correctamente, adecuadamente. Vamos a ver situaciones muy puntuales que te van a servir precisamente para poder evitar, si tú estás en este proceso de pensión, evitar caer o tener una consecuencia negativa en tu proceso de pensión. Si tú estás en esta situación y todos cada vez está haciendo una revisión más exhaustiva, el IMSS, de muchos procesos, y es lo que queremos comentarte. Entonces quédate con nosotros para que tú veas estas situaciones, puedas evitarlas o sepas en qué consisten estas situaciones. Hola, soy la licenciada Yolanda Martínez y estamos contigo nuevamente en un tema que, aunque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es muy importante porque está sucediendo que el IMSS está siendo más estricto cada vez, tiene más recursos, tiene más infraestructura para poder hacer revisiones más profundas y pues se está detectando muchas anomalías e incluso puede ser que cancele no nada más pensiones que están en proceso, sino está cancelando también pues pensiones ya otorgadas. Esto es muy delicado porque está basado, ¿verdad?, en situaciones legales, y es lo que queremos insistirte en que tú tengas esa información para que tú puedas evitarlas. Se están haciendo revisiones de los expedientes del IMSS. La Autoridad de Seguridad Social está haciendo auditorías, está cruzando información para evitar pues anomalías en las semanas, en los salarios que pueden aparecer de alguna manera artificialmente. Aparece el número de semanas pues de la nada, y esto es lo que está revisando precisamente el IMSS. Hay que evitar en este caso pues prácticas o procesos fraudulentos. Hay que tener un historial limpio para que el IMSS no pueda proceder a negar la pensión, pues también a invalidar periodos que se han simulado e incluso, ¿verdad?, están pues invalidando pensiones ya otorgadas. Y eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos que tú evites si estás en este proceso. Como número 1, de rechazo, de negativa, de esta cancelación de pensión, de esta cancelación de periodos, es precisamente pues estas actividades simuladas. Ese es el principal motivo de una consecuencia negativa en tu pensión. Y es por eso que queremos insistir, porque ya lo hemos hablado, en que evites simular. ¿Qué es la simulación? Que tú, al querer activar tu conservación de derechos, pues alguien te comenta, ¿verdad?, que un vecino, que un conocido de algún familiar tiene una empresa y te puede dar de alta para que tú actives tu conservación de derechos o para que tú aumentes tu salario promedio, pero simuladamente, porque tú sabes bien que si tú no estás registrándote, contratándote como un trabajador real, eso es una simulación. Si tú no vas, tú no acudes en un horario de trabajo
de un día hacia otro, de lunes a viernes, en un horario de 8 a 6, o aunque fuera por horas, si tú no lo estás haciendo, tú sabes que eso es una simulación. Y en este momento tenemos que también aceptar nuestra responsabilidad en esos casos, en esa participación, porque anteriormente se hacía esto comúnmente y no tenía ninguna consecuencia, aunque no estaba correcto. Nunca ha sido correcto simular, pero en este momento pues ya ni siquiera es conveniente, ya no te conviene porque vas a perder tu pensión o vas a perder un tiempo cotizado que puede ser de 1 año, 2, 3 años y que te lo pueden invalidar y te lo pueden quitar, y eso sería pues el menor de los, aquí en este caso, de las consecuencias, porque en un caso muy particular en donde te va a afectar toda tu pensión, todo tu proceso de pensión, es cuando tú simulas un periodo y antecede a modalidad 40. ¿Qué puede pasar ahí? No nada más te van a cancelar este periodo que antecede a modalidad 40, que fue 1 año, puede ser, pero pueden ser 2 años, 3 años, te van a restar ese número de semanas de ese periodo. Pero en este caso particular, si antecede a modalidad 40, estás basando tu cotización de modalidad 40 en este periodo inválido. ¿Y qué puede pasar? Que te invaliden también modalidad 40 si tú cotizaste 1 año, 2, 3, 5 años en modalidad 40 y te invalidan el periodo anterior y tú basaste tu cotización de modalidad 40 en ese periodo, también te lo van a invalidar y vas a perder todas esas cotizaciones, toda esa inversión que hiciste, y vas a perder pues tu pensión, porque si estás cotizando años en modalidad 40 buscando una mejora y lo basaste en un periodo inválido y te invalidan todo este periodo en conjunto, pues imagínate qué consecuencia tan grave sucede en estos casos que son reales y que son muy tristes, y que lo que queremos es evitar que tú cometas ese error. Si tú estás en este proceso, te vas a activar, o si, bueno, estás dentro de una simulación, déjala. En este caso, regístrate en un esquema oficial. Ya hay muchos esquemas oficiales, legales, afortunadamente, que pueden permitir hacer esta activación de conservación de derechos, o este aumento en el salario promedio, o este aumento de semanas legalmente. Y estos son los esquemas que el IMSS, en este caso, muy atinadamente, muy eficientemente, pues se ha llevado a cabo. Hay que reconocer cuando una institución hace algo, en este caso, que ayuda a todos las personas que están en este proceso de pensión. Y en este caso es el que hayan creado pues estos esquemas de cotización, como son incorporación voluntaria como trabajador independiente, modalidad 10, o como es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, como es modalidad 40, o como lo es trabajador del hogar. Dependiendo de tu situación, de tu actividad, es el esquema, y de los requisitos que también cada uno de los esquemas solicita, es el esquema en el que tú te puedes registrar y activarte, sumar semanas, aumentar tu salario promedio en un esquema legal y oficial, que son estos que acabamos de mencionar, y que ya no hay necesidad de que se simule. Ya hay mucha información, ya todos ustedes deben de conocer que si tú te registran en un esquema, en una empresa, con un conocido, con un familiar que no está haciendo una contratación
legal, formal, como un trabajador, como cualquiera de los otros trabajadores que están en esa empresa, pues no es legal, es una simulación. Entonces creo que en este momento ya no hay excusa para decir, pues yo no sabía, yo creía que no había ningún problema, que sí se podía hacer. Ya hay mucha información y de verdad que es por esto que queremos insistir y continuar diciéndoles que por favor, si están en este proceso de pensión, no hagan simulación porque es el principal factor para una consecuencia tan grave como el retiro de una pensión ya otorgada, como la negativa de una pensión solicitada, como el invalidar un proceso cotizado que puede ser de muchos años, como invalidar también salarios altos cotizados y que entonces pues ya no se va a obtener esta pensión que se había planeado y programado. Entonces, número 1, por favor, no realicen simulación laboral. Hay otras situaciones que también se pueden presentar y que les pueden crear problemas. Por ejemplo, si tú eres socio de una empresa, representante legal, eres parte del comité de la empresa, sabemos que hay ciertas condiciones y en este caso puestos que no pueden cotizar al IMSS, que no se puede considerar como un trabajo subordinado. La cotización que en este caso acepta el IMSS como semanas cotizadas, como lo llamamos o lo conocemos, la suma de semanas cotizadas siempre se deriva de un trabajo subordinado, que quiere decir que se tiene que reportar a alguna autoridad superior. Ese es un trabajo en donde también es remunerado, pero también se reporta a una autoridad superior. Entonces, en este caso que acabamos de mencionar, de si eres socio de una empresa, si eres un representante legal, no es un trabajo subordinado. Hay ciertas condiciones que hay que cumplir, hay ciertas situaciones en las que se puede hacer. No es el caso en este momento que vamos a hablar de ello, pero se puede lograr. Sin embargo, directamente, si tú eres socio, parte de esa empresa, pues no puede ser un trabajador subordinado. Otro punto también importante, en este caso, en estas situaciones que queremos evitar, es precisamente pues el trabajo con un familiar. No es ilegal trabajar con un familiar, pero el IMSS tiene un foco muy especial en esta situación en cuanto a que pues no se crea que es un trabajo subordinado. Si tu esposo, tu esposa es tu jefa, es la dueña de la empresa, pues a veces se duda que pues sea un trabajo subordinado y se cree con muchas razones, se podría decir, que es una simulación. Entonces, tienes que cumplir con muchos requisitos en este caso, pues si así es, si tú estás desempeñando un trabajo con un familiar, tú siendo su dependiente, bueno, tienes que estar registrado correctamente como cualquier otro trabajador. Además, hay ciertos requisitos, como hablamos, de que este patrón debe de tener, no de tenerte no nada más a ti como trabajador, debe tener por lo menos un trabajador más que no sea familiar. En este caso, tú debes de estar registrado, como lo comentamos, pues con tener tu contrato debidamente elaborado, tener tus recibos de nómina, como le llamamos comúnmente, timbrados por el SAT. Cuando un patrón tiene empleados a su cargo, tiene la obligación de realizar una nómina, de darte de alta a ti en el SAT con el salario con el que esté registrado, pagar los impuestos correspondientes al SAT. El SAT se da por enterado y regresa esos recibos que se le envían a través de una nómina, como se le llama, timbrados.
es decir, están certificados por el SAT, dando a conocer que pues ya está enterado de ese impuesto pagado por el patrón, pagado por ti, y que, bueno, está todo correcto. Si se tiene un contrato, también se debe de tener pues todo un expediente en donde pues están todos tus documentos básicos. Como un empleado cualquiera que va a solicitar un trabajo, siempre llega con su currículum o con su solicitud de trabajo, con copia de todos sus documentos, acta de nacimiento. A veces cuando hacen esta simulación, bueno, no hacen nada, ni siquiera aperturan un expediente. Entonces, ¿cómo es posible que el IMSS pues no se dé cuenta de esto? Claro que si hace una revisión, lo primero que va a llegar a pedir al patrón, o cruzando información como lo mencionamos con el SAT, pues va a tener la comprobación de que eso no es un trabajo formal, legal, subordinado, con una remuneración económica, sino que es una simulación. Entonces, estamos hablando de estos puntos. Puede haber muchos más situaciones en las que tú puedes caer en una simulación y estás en el grave peligro de que tu pensión no te sea otorgada, te den una negativa de pensión, te cancelen tu proceso de pensión, te cancelen tu modalidad 40, en este caso, pues incluso te retiren la pensión ya otorgada. Son situaciones muy delicadas y sé que hemos hablado ya mucho de esto, pero es muy importante porque esta es la base que tú tienes para lograr esa pensión por la que tanto has trabajado. Entonces, bueno, estos son los principales puntos que consideramos en los que tú puedes tener cuidado si estás en este proceso de pensión. Si ya estás en una simulación, déjala, trata de reactivarte o de continuar cotizando en otro esquema que sí sea legal, que sí sea formal. Si tú en este caso pues estás en este proceso, o puedes hacer algo más. Por ejemplo, si estás a punto de registrarte en modalidad 40, pero vienes de un periodo simulado, pues cotiza en otro esquema. No bases tu modalidad 40 en este periodo simulado. Puedes cotizar como trabajador independiente en alguna otra en otro esquema, dependiendo de tu actividad principal, y deslindar de alguna manera de esta periodo simulado, pues deslindar tu cotización en modalidad 40. Como siempre, yo te recomendaría que tomes asesoría con quien tú decidas, a quien a ti te dé confianza, pero es necesario que tengas asesoría con un profesional, porque pues es muy, muy determinante que tengas la información correcta, que se te realice tu planeación de pensión para que tú veas qué opciones tienes y ahí se revise tu situación laboral para que se te pueda orientar de qué es lo que puedes hacer si estás en alguna de estas situaciones. Pues con mucho gusto saben que aquí los atendemos. Siempre aparecen los datos de contacto en el tutorial, que nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19, y pues nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. También tenemos los datos de Facebook, de TikTok, del esquema que ustedes prefieran. Entonces, bueno, con mucho gusto los atendemos. Es importante que se asesoren, es importante que realicen su planeación de pensión, y pues nosotros con mucho gusto los podemos atender, orientar, armar la mejor estrategia para que tengan la pensión más alta que puedan obtener. Y pues todo esto puede ser a través de asesoría telefónica, videollamada o presencial. Tenemos nuestro despacho aquí en la Ciudad de México. Con mucho gusto yo los recibo y los atiendo en cualquiera de estas opciones.
Es un placer para mí atenderlos, siempre me da mucho gusto conocerlos, ya sea por voz, por el video o en presencial, ¿verdad? Siempre me da mucho gusto atenderlos. Pues muchísimas gracias por toda su atención, gracias por sus palabras, por sus bendiciones, por su preferencia, por sus comentarios. Coméntenos, como siempre lo hemos dicho, de qué lugar nos están hablando, desde dónde nos están saludando, qué comida es la más rica del lugar en donde viven, qué lugar nos recomiendan para visitar si algún día vamos a ese estado, a esa ciudad. Así podemos ser una comunidad de intercambio de esta información que siempre es muy bonita. Gracias por sus bendiciones. De igual manera, bendiciones a ustedes y a toda su familia, que siempre estén lo mejor que puedan estar, y hay que trabajar para ello, como siempre se los comento. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos escuchándonos o viéndonos en un próximo video. Como siempre saben que pues hacemos alguna reflexión, algún pensamiento, alguna invitación para mejorar nuestra vida día a día, porque como siempre se los he comentado, tenemos que estar siempre viviendo. El hoy es el único momento en que realmente vivimos. El pasado ya se quedó atrás. No podemos cambiar nada de lo que haya sucedido en el pasado. Podemos aprender. Eso sí, aprender, pero sin recriminarnos, sin de alguna manera hablarnos mal porque cometimos errores. Somos humanos y todos cometemos errores. Y si cometimos alguno, pues ya quedó atrás. Hay que aprender de él para no volver a cometerlo y además aprender qué se hizo mal de esa situación para corregirla, para no en una situación similar volver a hacer lo mismo. Para eso nos sirve el pasado o los errores que cometamos, pero no para recriminarnos y no para sentirnos culpables, sino para sentirnos tristes porque se cometió eso. No, eso no nos sirve y hay que ser muy inteligentes, somos muy inteligentes y hay que saber aprovechar lo que tenemos el día de hoy, lo bonito, lo bueno. Hay que apreciar todo eso bueno que tenemos el día de hoy, tener a una familia. Hay que dar pues gracias a quien ustedes crean, al universo, a Dios. Hay que dar gracias por esas personas, sobre todo, que tenemos a nuestro lado. La gratitud es una de las grandes bendiciones que podemos tener. Siempre hay que ser agradecidos y de verdad que el agradecimiento nos invade de muchas cosas positivas. Entonces siempre hay que agradecer lo bueno que tenemos. Hay que darnos cuenta, hay que recapacitar, hay que recapitular qué tenemos de bueno, porque a veces lo perdemos de vista. No nos damos cuenta, no apreciamos lo bueno que tenemos y son cosas tan sencillas y tan cercanas que tenemos que ya no las apreciamos. Como yo les comentaba, la familia. La familia que tengamos, tal vez sea un esposo, hijos, hermanos. Hay muchos que pueden tener la fortuna de tener padres o que tenemos la fortuna de tener a alguno de nuestros padres vivos. Todo eso es lo principal que tenemos que reconocer, que apreciar, que agradecer, que valorar. Eso es lo más importante, no pensar en lo que no tenemos. Es que yo quiero una casa más grande, es que yo quiero un carro más bonito, es que yo quiero X cosa. Hay que valorar lo que tenemos. Claro que eso no es ser conformista o no conformarnos. Podemos querer más, sí, pero hay que apreciar primero lo que tenemos y hay que agradecerlo y hay que trabajar para tener más si es lo que queremos. Y el futuro, hay estudios que dicen que el 90% de lo que pensamos que pueda suceder, pues no sucede. Y generalmente nos agobiamos, nos preocupamos, nos estresamos por el futuro, por cosas que seguramente no van a pasar. Del futuro hay que tener ilusión de las cosas que podemos tener, llegar a tener, emprender un negocio.
hacer alguna actividad que no había tenido tiempo de hacer y que ahora en esta etapa de la pensión, si ya está pensionado, si ya se va a pensionar, pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer, pero no preocuparse por cosas que todavía no llegan, sino ocuparse para anticiparnos de que si son situaciones que no queremos vivir, hay que actuar y hay que anticiparnos para evitarlas. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Como siempre les mando un saludo enorme, muy, muy caluroso, un abrazo fuerte, de verdad con mucho cariño, que sintamos ese cariño entre todos. Abrace mucho a su familia, a sus seres queridos todos los días y a cada momento. Eso es algo maravilloso. Entonces, bueno, esa va a ser la tarea de esta plática. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima plática.